¿Y si el verdadero punto de inflexión de este conflicto no estuviera, como muchos piensan, en los lugares más visibles del frente? Mientras la prensa internacional y los expertos centran su atención en las ciudades de Pokrovsk y Kupiansk, los avances rusos serpentean por caminos menos transitados, en sectores donde la vigilancia es tenue, y cada nuevo kilómetro conquistado tiene el potencial de inclinar la balanza de la guerra. Allí, bajo Limán y Konstantinovka, los movimientos inesperados desafían los pronósticos más firmes y fuerzan a los analistas a replantear todos sus supuestos, inyectando una dosis de incertidumbre en cada línea del mapa de operaciones. Pero quizá los cambios más trascendentales están gestándose lejos del estruendo de los cañones y de la destrucción visible. En Moscú, reformas legales y maniobras dentro del Kremlin anuncian una transformación silenciosa, pero con potencial para ser radical. La nueva ley de reservistas no solo redefine el servicio militar tradicional, busca integrar a toda la sociedad en la lógica de guerra, diluyendo la frontera entre civiles y soldados y preparando el terreno para una movilización total si las circunstancias así lo exigen. No advertir estas señales puede dejar tanto a líderes como a ciudadanos comunes vulnerables ante lo que está por venir. Desde ofensivas relámpago que cambian el curso en cuestión de días, hasta fracturas sociales profundas y alteraciones drásticas en la vida cotidiana. Ignorar el contexto equivale a perder el control sobre el propio destino, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad, tanto para quienes viven cerca del frente, como para millones que dependen de decisiones que se están tomando ahora, en despachos y salas de mando, muy lejos del estruendo de los combates. Para comprender cómo se entrelazan estos movimientos militares y políticos, es necesario analizar con detenimiento el contexto y descifrar lo que realmente se está moviendo en las sombras del poder. Veamos en detalle cada una de estas dimensiones y cómo están convergiendo en este momento histórico. En primer lugar, exploremos lo que ocurre en los frentes menos observados y por qué estos avances, a menudo ignorados, están cambiando la dinámica general del conflicto de manera más profunda de lo que parece. Lo que ocurre lejos de los grandes focos puede alterar el curso completo de la guerra. Mientras la atención internacional permanece fija en Pokrovsk y Kupiansk, maniobras decisivas se despliegan en las sombras, en territorios menos visibles, pero igual de cruciales para el destino de Donbass. Pensemos, por ejemplo, en la historia militar. En la Segunda Guerra Mundial, muchos de los giros más decisivos ocurrieron lejos de los titulares, en pequeñas localidades o pasos estratégicos donde la resistencia o el avance inesperado de un batallón cambiaban la suerte de regiones enteras. En el sur de Limán y cerca de Konstantinovka, las fuerzas rusas están aprovechando la cobertura de los bosques y zonas poco fortificadas para avanzar. No se trata de grandes ofensivas frontales, sino de movimientos calculados, donde cada paso busca explotar puntos débiles en las defensas ucranianas. Este método recuerda a las tácticas de infiltración empleadas por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, cuando pequeños grupos de asalto penetraban líneas enemigas por sectores menos defendidos, desestabilizando el frente en su conjunto. Estos combates, intensos y prolongados, representan una amenaza real de fractura en las barreras defensivas que Ucrania aún sostiene. No es solo una cuestión de territorio. Si una brecha se abre en estos puntos, puede desencadenar una serie de retiradas o reacomodos que afecten a kilómetros de línea de frente. Pensemos en lo ocurrido en la batalla de Kursk, donde un avance inesperado en un sector menor estuvo a punto de provocar el colapso de toda una sección defensiva. En Pokrovsk se libra, según expertos y soldados ucranianos, la batalla más brutal de los últimos meses. Algunas voces comparan la situación con momentos críticos del pasado, como el cerco de Debaltsevo en el año 2015, donde la lucha por mantener un corredor para las tropas propias llevó a semanas de desgaste e incertidumbre. Ucrania, consciente del riesgo, intenta abrir desesperadamente un pasillo para sus tropas, mientras Rusia busca cerrar la conocida olla y aislar por completo a las unidades enemigas. Kupiansk tampoco ofrece tregua. El control territorial allí se disputa día tras día, con combates urbanos y rurales que transforman cada sector en un escenario impredecible.
Un ejemplo similar puede encontrarse en la batalla de Stalingrado, donde el control de una calle o un edificio podía cambiar de manos varias veces en una jornada, y cada avance o retroceso tenía consecuencias estratégicas de gran alcance. Mirnograd, que ahora aparece en el radar de los analistas, podría ser el próximo punto de inflexión. La irrupción de fuerzas rusas en esta zona no solo altera el control territorial, sino que también supone un duro golpe para la defensa ucraniana. Si la tendencia actual continúa, el riesgo de una caída total y de aislamientos masivos se incrementa con cada hora, recordando episodios históricos donde el cerco de una ciudad marcaba el principio del fin para toda una región. Ignorar la importancia de estos frentes secundarios podría provocar pérdidas humanas y territoriales irrecuperables, tanto para Ucrania como para Rusia. Lo que sucede ahora en Donbass está redefiniendo la estrategia militar, pero también el equilibrio político y social de toda la región. La historia nos enseña que los grandes cambios rara vez ocurren donde todos miran. A menudo germinan en las periferias, donde la vigilancia es menor y la sorpresa mayor. Sin embargo, la guerra militar es solo una pieza del tablero. Los recientes movimientos políticos en Moscú amenazan con cambiar también las reglas del conflicto, y no solo en el plano de la estrategia, sino en la propia estructura del Estado y la sociedad rusa. Las decisiones tomadas en el Kremlin no solo afectan a los altos mandos militares, sino que repercuten directamente en la moral de los soldados, en la percepción de la población y en la capacidad de Rusia para sostener un esfuerzo bélico prolongado. Las reformas y purgas internas ya se están notando sobre el terreno, alterando cadenas de mando y redefiniendo prioridades. Mientras las bombas continúan cayendo sobre Donbass, en Moscú se juega una partida silenciosa por el verdadero control del Estado. ¿Qué fuerzas ocultas están reconfigurando el centro del poder ruso? Las luchas internas, las destituciones súbitas y las reestructuraciones ministeriales nos recuerdan a momentos de la historia soviética en los años 30, donde la reorganización burocrática y las purgas determinaron el rumbo del país durante décadas. Lejos de los focos que iluminan Pokrovsk y Kupiansk, el Kremlin ejecuta una transformación interna sin precedentes. Los pasillos del poder ven surgir nuevas estructuras. Por primera vez, una sola dirección concentra la política exterior y la gestión del espacio postsoviético. El mensaje es inequívoco: reducir la burocracia, ganar agilidad y responder con mayor rapidez a las crisis globales. Una táctica que en la historia moderna vemos repetida en países como China, donde la concentración de poder ha permitido actuar con velocidad ante desafíos internos y externos. Esta reorganización va mucho más allá de trámites y papeles. Destituciones y renuncias sacuden el círculo cercano de Putin. Los rostros cambian, pero la exigencia permanece. Lealtad absoluta, flexibilidad y capacidad de proyectar el poder ruso en un mundo cada día más competitivo y hostil. En la Unión Soviética, cambios similares precedieron tanto periodos de apertura como de represión, y siempre estuvieron acompañados de incertidumbre social. El cambio no se detiene en las murallas del Kremlin. Ahora la apuesta es potenciar la llamada fuerza blanda, diplomacia renovada, ofensivas informativas, influencia cultural y alianzas estratégicas en expansión. Rusia entiende que las guerras modernas se deciden tanto por la percepción internacional como por la capacidad de neutralizar amenazas híbridas, como las campañas de desinformación o los ataques informáticos, que en conflictos recientes han sido tan peligrosos como el fuego de artillería. En este panorama, una nueva ley de reservistas sitúa a decenas de miles de civiles entrenados en el núcleo de la seguridad nacional. Ya no hablamos solo de militares de carrera, empleados de empresas, ingenieros, técnicos y hasta estudiantes universitarios reciben instrucción específica para proteger infraestructuras críticas, responder a emergencias o repeler ataques, como los cada vez más frecuentes drones. Esta medida recuerda a la movilización total que vivió Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, cuando toda la sociedad, desde las fábricas hasta los colegios, se orientó hacia el esfuerzo bélico y la defensa civil.
La integración es directa y tangible. Cuando suenan las alarmas, grupos de reservistas se movilizan a puntos clave, defienden instalaciones eléctricas y ferroviarias, combinando su rutina laboral con un deber cívico renovado. Así, la línea entre lo civil y lo militar se vuelve casi invisible, empujando a la sociedad a adaptarse a una amenaza persistente. En Israel, por ejemplo, el modelo de reservistas ha sido clave para sostener la seguridad del país en momentos críticos, demostrando el valor de una sociedad preparada para responder en cualquier momento. El margen de error es mínimo. Si el Estado falla en esta metamorfosis, Rusia queda expuesta tanto a presiones externas como a crisis internas, lo que podría alterar la vida cotidiana de millones y poner en riesgo la estabilidad nacional. Las lecciones del pasado, como la caída del Imperio ruso tras la Primera Guerra Mundial, muestran que la incapacidad de adaptar la sociedad a las exigencias de la guerra puede tener consecuencias catastróficas. Estos cambios ya laten en el pulso político diario y en la conciencia social. Los próximos movimientos mostrarán si la sociedad rusa está preparada para enfrentar un conflicto prolongado y una realidad en transformación constante. El desafío no es solo militar, sino también psicológico, social y económico. Sin embargo, mientras el aparato estatal evoluciona bajo presión, la vida en las ciudades cercanas al frente revela otra dimensión del conflicto. Allí, el cambio se mide en cada día que pasa, bajo la amenaza de un ataque. Pensemos en Yarkov durante los años de la Segunda Guerra Mundial, donde la población civil debió adaptarse a cambios constantes de control y a una rutina marcada por la incertidumbre y el peligro. ¿Qué caminos se abren tras la caída de Pokrovsk? ¿Será este el principio del desenlace o tan solo el umbral de una nueva fase en el conflicto? La historia nos enseña que la caída de una ciudad estratégica rara vez significa el final inmediato de una guerra, pero sí suele marcar el inicio de un periodo de reacomodo y nuevas tácticas. Aunque Pokrovsk dominó los titulares, su pérdida no garantiza una victoria sencilla para nadie. Más allá de sus ruinas, ya se levantan nuevas líneas defensivas y la logística vuelve a situarse en el centro del tablero. Sin rutas de abastecimiento estables ni recursos bien gestionados, cada avance podría transformarse en un costoso estancamiento. Así ocurrió en la batalla de Verdún, donde tras meses de lucha, ninguna de las partes logró una victoria decisiva y el desgaste fue brutal. La atención mundial ya se enfoca en el posible próximo objetivo, la región de Dnipropetrovsk. Si las fuerzas logran consolidar su control sobre Pokrovsk, no es descabellado prever una maniobra hacia este bastión estratégico, capaz de inclinar la balanza en el sur y el este del país. En la historia de la guerra, controlar centros logísticos y nudos de comunicación ha sido siempre clave para sostener campañas ofensivas de largo alcance. Pero la guerra nunca se libra solo entre ejércitos. El invierno se acerca y se convierte en un enemigo más. El barro, la nieve y las temperaturas bajo cero ralentizan los movimientos, dificultan los suministros y desgastan la moral. El frío es implacable, no distingue bandos y puede arruinar incluso la mejor táctica. Las campañas de Napoleón y Hitler en Rusia son recordatorios claros de cómo el clima puede transformar una ofensiva prometedora en un desastre. Mientras tanto, en el interior, la sociedad ucraniana experimenta una transformación silenciosa. La reacción emocional inicial ha dado paso a una actitud más cauta y resolutiva. La población busca soluciones ingeniosas, improvisa y se adapta a una realidad cambiante. Esta resistencia silenciosa, ajena a los focos mediáticos, se convierte en el motor de la supervivencia colectiva. Durante el sitio de Sarajevo en los años 90, por ejemplo, la creatividad y la solidaridad de los habitantes permitieron resistir años de asedio bajo condiciones extremas. Sin embargo, cada movimiento militar resuena mucho más allá del frente. Triunfos y derrotas alteran la percepción internacional, condicionando la llegada o el retiro de apoyos externos. Si el mundo percibe debilidad, la presión diplomática aumentará. Si observa resiliencia y determinación, la ayuda podría multiplicarse.
La historia reciente de Afganistán muestra cómo la percepción de fuerza o debilidad puede acelerar el desenlace de un conflicto. El mayor peligro hoy es la incapacidad de anticiparse y adaptarse. Un error de cálculo podría desencadenar no solo reveses tácticos, sino también una ola de inestabilidad social y la erosión del respaldo internacional. Leer el momento y responder con rapidez será más crucial que nunca para la supervivencia nacional. En la Guerra de Corea, la falta de adaptación de algunas unidades cambió el curso de batallas enteras, demostrando la importancia de la flexibilidad y la inteligencia en tiempo real. El pulso en Donbass no solo se decide en los mapas militares, sino también en la mente y el ánimo de quienes resisten. El futuro inmediato dependerá de la capacidad de adaptación de todos los actores implicados, desde los comandantes en el frente hasta los ciudadanos en la retaguardia. En una guerra donde cada jornada puede inclinar la balanza, surge una pregunta crucial. ¿Cómo se resiste y se progresa de verdad? La historia y la experiencia contemporánea coinciden en una respuesta. La adaptación constante es la clave de la supervivencia y del avance. La respuesta es la adaptación. Tanto en las trincheras como en la retaguardia, todos aprenden a anticipar lo inesperado. Desde preparar los neumáticos antes de la escarcha, hasta asumir que los civiles deben sumarse activamente a tareas de seguridad. La improvisación ya no es opción. La rutina y la previsión se convierten en armas tan valiosas como cualquier dron o carro blindado. Durante el sitio de Leningrado, la adaptabilidad de la población fue el factor decisivo para sobrevivir a casi 900 días de bloqueo. En lo personal, la guerra obliga a redefinir prioridades. Un techo firme para el invierno, una comida caliente, una conversación honesta, luz artificial por unas cuantas horas. Todo cobra otro sentido cuando la amenaza es diaria y la incertidumbre, la única certeza. Muchos redescubren el poder de los gestos mínimos y los vínculos humanos, la solidaridad espontánea, la compañía silenciosa bajo las sirenas, el esfuerzo compartido para mantener la calma. Historias como las de las familias de Varsovia durante la ocupación nazi, que se apoyaban mutuamente para sobrevivir, muestran cómo la humanidad se fortalece en la adversidad. En el tejido social, el cambio es palpable. El optimismo cauteloso sustituye tanto a la euforia ingenua como al miedo paralizante. Las emociones intensas se aplacan y cede el paso el realismo. No hay margen para celebrar cada avance ni para lamentar cada pérdida, porque sobrevivir exige ser pragmáticos y calcular siempre el siguiente movimiento. Así, la sociedad se vuelve más sobria y menos vulnerable a la manipulación emocional o a promesas huecas. En la posguerra de Finlandia, una sociedad entera debió aprender a reconstruirse sin caer en los excesos de la euforia ni en el abismo de la desesperación. Los discursos vacíos se desmoronan frente a la urgencia de acciones concretas. La experiencia pesa más que la oratoria. Los hechos importan más que los pronósticos. La transparencia se exige, pero lo que realmente se premia es la eficacia para resolver problemas en tiempo real. Ahora, la credibilidad de los líderes depende menos de lo que dicen y más de lo que consiguen. En Japón, tras el desastre de Fukushima, la confianza en las autoridades dependió de su capacidad para actuar, más que de sus palabras. Así emerge una verdad incómoda. La seguridad nacional ya no es monopolio del ejército. Cada ciudadano, cada grupo, debe asumir su cuota de responsabilidad. Organizar refugios, establecer cadenas de información, vigilar zonas sensibles, asistir a los más vulnerables. La corresponsabilidad se convierte en la única vía para resistir largos periodos de crisis. Ignorar esto es debilitar la cohesión social y poner en juego la capacidad del país para soportar el desgaste de una guerra prolongada. La experiencia de la resistencia francesa durante la ocupación nazi fue ejemplo de cómo la colaboración civil puede inclinar la balanza. Estas lecciones de resiliencia y adaptación separan a quienes solo sobreviven de quienes logran avanzar incluso en los momentos más críticos.
Es la diferencia entre resistir en silencio y transformar la adversidad en oportunidad para fortalecer el tejido social y la identidad nacional. Pero mientras la sociedad aprende a resistir y adaptarse, en el frente se avecinan decisiones que podrían redefinir el rumbo de la guerra. ¿Qué riesgos implica el próximo paso? ¿Y quién estará realmente preparado para afrontarlo? Cada nueva ofensiva, cada repliegue, cada decisión táctica o política puede desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles. El próximo capítulo aún no está escrito, y su resultado depende de lo que elijamos hacer ahora. En plena fase crítica, donde ninguna decisión es definitiva y cada jornada cuenta, la historia se va tejiendo con cada ajuste estratégico, cada cambio en la rutina de miles de personas y cada determinación política, muchas veces tomada a puertas cerradas, lejos de la vista pública. La incertidumbre es la única constante, pero también la fuente de oportunidades para quienes sepan leer el momento y actuar con inteligencia. No basta conseguir los titulares de Pokrovsk o Kupiansk. La transformación real se está gestando en lo que no se ve ni se escucha. En la adaptación diaria de una sociedad que resiste, aprende y redefine su horizonte frente a la incertidumbre. Cada pequeño acto de resiliencia, cada conversación silenciosa y cada paso dado en la sombra construyen el tejido de un futuro posible. Ignorar estos procesos nos deja vulnerables ante las próximas crisis, o peor aún, nos hace perder la conexión con lo que realmente importa para el futuro de la región y del país. En Donbass, cada movimiento militar y cada reforma interna no solo alteran el mapa del frente, sino que también reescriben las prioridades nacionales, la seguridad y la esperanza de millones de familias. Es un proceso que recuerda a la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, donde cada decisión local tenía repercusiones continentales. El precio de la indiferencia es alto. Si no prestamos atención, perdemos la capacidad de anticipar y proteger aquello que nos afecta en lo más inmediato, la estabilidad económica, la seguridad y el día a día. La desinformación y la distancia emocional pueden costar mucho más que cualquier derrota militar. La experiencia de Yugoslavia en los años 90 ilustra cómo el desgobierno y la apatía pueden abrir la puerta a crisis aún más profundas. Por eso, la invitación es clara. No basta con responder con fórmulas vacías ni repetir consignas. Se trata de involucrarse activamente, reflexionar, informarse y observar de cerca los cambios que se están produciendo, tanto sobre el terreno como en los despachos donde se deciden los destinos de miles de personas. Solo así, podremos entender cómo los eventos actuales están determinando no solo el desenlace de esta fase crítica, sino también las oportunidades y los desafíos que vendrán después. Lo que está en juego no es una simple estadística ni un territorio en disputa. Está en juego la posibilidad de construir un futuro más seguro y digno para todos. El siguiente movimiento nos pertenece a todos, a quienes informan, a quienes analizan y sobre todo, a quienes, como tú, deciden no mirar hacia otro lado, aunque el ruido y la confusión inviten a la indiferencia. Ahora es el momento de elegir. ¿Seremos espectadores distantes o protagonistas activos en la construcción del futuro? La historia, una vez más, se está escribiendo en tiempo real, y todos tenemos un papel que desempeñar.